Se dice, el España va bien, es una de las frases más utilizadas en política en los 2 últimos años. ¿Se puede aplicar el España va bien a la agricultura? Pues yo diría que en absoluto la agricultura no va bien precisamente. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el sector? Bien, pues son muchas y múltiples. Los distintos productos estamos teniendo muchas dificultades y hay un reto, el más importante de cara al futuro, y es las nuevas negociaciones para volver a reformar, ¿no?, la reforma de la política agrícola comunitaria y lo que ha venido en llamarse la Agenda 2000. ¿Piensa que una liberalización de precios dentro de la Unión Europea podría eliminar esas dificultades o no? Bueno, nosotros desde la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT consideramos que la liberalización de los precios en absoluto va a contribuir a resolver las dificultades que tiene el campo español. Yo creo que todo lo contrario puede perjudicar y puede provocar el que se disparen los precios y como consecuencia de ello no se beneficie precisamente a los agricultores pequeños y a los trabajadores del campo. Bueno, y en relación al futuro próximo de la Unión Europea, ¿qué repercusiones cree usted que tendrá la entrada en el euro? Bien, pues yo creo que el sector agrario, como cualquier otro sector de la producción, va a haber unas repercusiones, pero nosotros desde el sindicato nos tememos que principalmente a los trabajadores y a los pequeños agricultores va a tener una incidencia negativa por cuanto, a pesar de que se diga que se tenga posibilidades los agricultores como empresarios de acceder a préstamos, es evidente que los pequeños agricultores no van a tener las mismas facilidades que van a tener las grandes empresas agrícolas en España. ¿Y cómo cree que afectará ese hecho al nivel de vida de los agricultores? Bien, pues como digo, yo creo que si no se plantea, como venimos reivindicando desde la UGT, una Europa social, una Europa con cohesión social, es decir, que no solamente y lamentablemente con la entrada del euro estamos hablando de la Europa de los mercados, de la Europa de los mercaderes, de la Europa económica, y es importante también, y por eso es una de las reivindicaciones más importantes de nuestro sindicato, la Europa social, la Europa de los trabajadores. Y respecto a ese nivel de vida, ¿cuál ha sido la tendencia reciente? Bien, bueno, pues la situación económica en la que nos encontramos, a pesar de que se anuncia por parte del Gobierno la mejora económica, y hay que reconocer que eso es cierto, sin embargo, los datos en lo que afecta a los trabajadores del campo, a los agricultores, es evidente que no está repercutiendo positivamente, y hay datos importantes. En el año 97 la agricultura española y principalmente los pequeños agricultores y los trabajadores pues podemos decir que había una pérdida del orden de 250.000 millones de pesetas, y eso es muy significativo en cuanto a la renta y a la repercusión negativa en los ingresos de los trabajadores. Y ya otro aspecto, el nivel de los precios agrícolas ha presentado un descenso en los últimos tiempos, contribuyendo al buen comportamiento del IPC. ¿Podría suponerse que en un futuro próximo esa tendencia podría invertirse? Bien, pues el hecho de que los precios se hayan mantenido en una situación bastante óptima no significa que de cara al futuro esa tendencia vaya a mantenerse. Los estudios incluso de la propia Comisión Europea señalan que de aquí al año 2006 los precios se van a elevar, con lo cual las dificultades van a ser más negativas, y eso pues va a tener una repercusión, como digo, más negativa, principalmente entre los pequeños agricultores y los trabajadores del campo, ¿no? Bueno, y una preguntilla en cuanto al gobierno actual. ¿Podría darnos su valoración de algunas medidas aplicadas por este gobierno? Sí, pues yo había apuntado varias medidas o varias políticas principalmente, y una que está muy de actualidad, que es la política de empleo, el Plan Nacional de Acción para el Empleo, en el que vemos cómo desde el Gobierno se ha recopilado una serie de políticas que ya se vienen realizando desde que empezó a gobernar el Partido Popular, y vemos desde luego muy negativamente las actuaciones en cuestiones tan importantes como se plantean la creación de empleo, la protección de los trabajadores del campo, y otro tema muy importante que también está muy de actualidad, la política fiscal. Estamos viendo cómo este Gobierno quiere llevar a cabo una reforma fiscal que va a beneficiar a las rentas más altas, y los datos hablan por sí solos. Mientras que las rentas más bajas reducen la presión fiscal un 2%, las rentas más altas
se reduce en 8 puntos. Es decir, que con esta política el Gobierno beneficia más a los